Bienvenidos a un nuevo programa de Psicomunicación, donde hablamos del ser humano, su psicología y sus emociones. Porque los malestares físicos sabemos dónde y cómo tratarlos, pero hay poca información acerca de los malestares emocionales y suelen ser descuidados. En el día de hoy vamos a dedicar este espacio a intentar comprender qué sucedió con nuestra salud mental durante la cuarentena, durante los primeros meses de pandemia. Vamos a hablar sobre cómo cambiaron las dinámicas del día a día, cómo cambió nuestra forma de relacionarnos con las personas, de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Pero antes vamos a darle la bienvenida a mi compañera de todos los miércoles, la señorita María Barreto. Bueno, muchas gracias, Agus. Encantada de estar nuevamente en este espacio que formaste. Muy contenta sobre todo porque es un espacio de salud, un espacio también de autoconocimiento, en el que sobre todo nosotros a veces damos las respuestas, pero también terminamos planteando interrogantes. Justamente hoy las respuestas nos las van a dar nuestros televidentes, que como cada miércoles nos sumaron sus testimonios en torno al eje que vamos a tratar. En este caso se trata, como bien dijimos, del aislamiento. Si te parece, podemos ir viéndolos para ver qué tienen para contarnos. A partir del 20 de marzo fue el ingreso a una nueva época, una época de encierro, de cuarentena, de aislamiento, de distanciamiento, de estar fuera de la cotidianeidad que uno venía acostumbrado a tener, laboralmente hablando o en sus momentos de ocio o de tiempo libre. En ese sentido, la pandemia modificó fuertemente los lazos personales, familiares, laborales, amistosos, y dejó una enseñanza, que los abrazos físicos y no virtuales son tan necesarios como el agua, como el aire, como la vida. Era mirar por la ventana a la gente y estar llorando, encerrada en mi casa, no querer bajar a comprar al almacén. Me agarré COVID 2 veces y eso que no salía, el único que salía era mi marido. Pero bueno, después la segunda vez fue peor, porque la primera vez fue muy leve, la segunda vez me agarró mucho más fuerte. Pero estaba re obsesionada de llegar del mercado, estar limpiando todo con lavandina, de llegar mi marido de la recolección, tirarle todo alcohol, meterlo a duchar. Un caos, hasta que me lo agarré yo y bueno, ahí después ya después de la segunda vez que nos agarramos, es como que bajé un decibel y dije, ya está. Cuidándome me agarré 2 veces, ahora basta. Me dediqué a ayudar a la gente que estaba aislada. A llevarle la comida, a sacar la basura, ahí en el barrio. Yo venía trabajando en la educación virtual hace tiempo, así que desde mi rol docente la tarea no se vio impactada. Lo que sí pude ver fue un aumento en la matrícula y un cambio en el perfil de estudiante que elegía estudiar en la virtualidad, que se pasaba de la presencialidad a la virtualidad y que tal vez no esperaba el tipo de dinámica más autónoma, más independiente que esta requiere, y sobre todo un cambio en la modalidad de la cursada, donde no hay una secuencia tradicional de explicación, aplicación, lectura, clases, sino que hay una propuesta integral entre las tareas asincrónicas y las clases o los encuentros virtuales que se integran de otra manera y que requieren otro tipo de intercambio con los compañeros y con los docentes. Actualmente y durante la pandemia me dedico a hacer el seguimiento remoto de pacientes COVID positivos. Esto afectó significativamente mi actividad personal, ya que no existían límites entre el trabajo y la vida privada. Trajo muchas consecuencias, por ejemplo, insomnio, en caso de que podía conciliar el sueño, tenía pesadillas, vivía en una ansiedad, incertidumbre constante, dado que tenía... Bueno, al principio de la pandemia fue muy difícil para mí, dado que tenía que estar en contacto con gente. Bueno, al regresar a mi casa me daba mucho miedo, paranoico, tengo una hija de riesgo y a veces no, pero vivía encerrado, aislado y me volví muy paranoico con el tema de la limpieza. Bueno, yo durante la cuarentena la realidad es que sí, que la pasé mal, creo que como la mayoría, sobre todo los primeros meses, me costaba dormir, vivía preocupada, estaba en un estado de paranoia total, no salía ni al kiosco a comprar, todas las compras eran
de manera digital para que me lo trajeran a casa. Me acuerdo que también fue un gran cambio desde mi trabajo, porque yo trabajo como community manager, pero además doy clases. Entonces, bueno, al principio estaba bueno el pensar, listo, no tengo que tomar más el subte ni el colectivo para ir a Capital, puedo dar las clases de casa, pero a medida que fueron pasando los meses y seguíamos con esta modalidad, me fue costando cada vez más. Bueno, impactante verdaderamente. La verdad es que creo que todos podemos coincidir, sentirnos identificados en algún punto con los testimonios de nuestros televidentes. Simplemente se trata de casos en los cuales no había graves trastornos mentales, sino que simplemente la cotidianidad se vio afectada por este tema del aislamiento protocolar. Y así vimos cómo tuvimos que readaptar nuestras rutinas y las consecuencias y secuelas que eso nos dejó, ¿no, Agus? Sí, tal cual, fue un cambio total en las dinámicas de todos los aspectos de nuestra vida. A todos nos afectó en mayor o menor medida, pero en general todos transitamos por más emociones negativas. Pero bueno, lo mejor para comprender estas cuestiones es hablarlo con un profesional, por eso el día de hoy contamos con una invitada. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Victoria Vidal. Un gusto, Victoria. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Un gusto para mí. Bueno, Victoria, como para adentrarnos un poco en la temática, coméntanos, ¿qué es la salud mental? Mira, es súper interesante esto que me acabas de decir, porque aparte de estar escuchándolas atentamente, está bueno si nosotros pensamos a la salud mental no como un estado que es estable, sino como un proceso, algo que va permanentemente acomodándose y que tiene que ver con un continuo entre salud, enfermedad, cuidado. Y entonces lo puedes pensar como una forma de organizar un equilibrio, ¿sí?, entre el medio, entre el contexto y vos mismo, y buscar ser lo más feliz posible en eso. Y es espectacular la idea de cambiar el eje y no pensar que hay una salud física y una salud mental, sino que todo eso está involucrado, el cuerpo, la mente, todo eso está involucrado. Entonces la salud mental es esa búsqueda de equilibrio. Y justo ayer estábamos hablando en el equipo de investigación en el que yo trabajo acá sobre esto, ¿no? ¿En qué punto es adaptarse y en qué punto es luchar para no adaptarse? En este colectivo, en distintos momentos sociohistóricos, apunta a eso, a la salud mental, a un proceso de búsqueda de la felicidad o de la mejor forma de acomodarse al contexto. Claro, nosotros vemos que en este sentido podemos volver a adaptarnos, pero antes de adaptarse plenamente hay una resistencia. Y ahí es cuando vemos estas cosas de las que nos hablaban los distintos televidentes. Sobre todo cuando hablamos de salud mental, ¿en qué cosas se vio más plasmada el tema del aislamiento? ¿En qué enfermedades se manifestó? Mirá, también la resistencia es necesaria también. Justo el director del equipo de investigación decía, bueno, tampoco es que hay que adaptarse a todo. Buscar cambiar la realidad también es una forma de salud mental, ¿no? Esto de que este lugar de agencia, de hacerte responsable. Bueno, el aislamiento, nosotros somos seres sociales, todos nosotros somos seres sociales, entonces el aislamiento afecta eso, esa necesidad de contacto con el otro, esa conversación cotidiana, eso que vos decías, ese quiebre de las rutinas, ese quiebre de las rutinas a nosotros nos afecta un montón. Entonces, volver a acomodarse a una nueva rutina, fíjate que también hay personas que demuestran sufrimiento, padecimiento en salud mental, ahora que se está volviendo lentamente a las rutinas. También ese quiebre de las rutinas es una de las cosas más significativas. Bueno, y justamente la palabra aislamiento también es muy curiosa porque nosotros hablábamos de la importancia de los espacios verdes, ¿no? Cómo no fue lo mismo tal vez transitar este aislamiento, esta cuarentena en los centros urbanos, los grandes centros urbanos, con aglomeración, con demasiada presencia de asfalto y con ausencia de espacios verdes. Se habló también un poco en el equipo de investigación de cómo esto se ve condicionado según... Nosotros estamos trabajando sobre salud mental, pero no puntualmente sobre la salud mental en la cuarentena. Nosotros estamos trabajando sobre las representaciones que tienen las personas que cuidan en salud mental sobre esto. Así que no es que nosotros estuvimos hablando puntualmente.
el sentido común nos dice que las personas, junto con necesitar contacto con otras personas, también necesitamos, más que nada, este lugar de poder decidir. Pero este lugar de poder decidir también depende de decidir por la salud colectiva. Me parece que ahí está el punto, el concepto claro de colectivo, que a eso nos enfrentó, ¿no? Porque bueno, yo puedo extrañar la plaza, mi hija que es pequeña puede extrañar la plaza, pero yo sé que si fuerzo la plaza, estoy atentando no solo contra mi propia salud, sino con la salud del otro. Así que esta idea de colectivo habla mucho de salud mental también. Claro, bueno, justo dentro del colectivo hay distintas edades, me imagino, bueno, vos, Agus, tenés una hija chiquita, me imagino que es muy diferente, ¿no? Sí, fue muy difícil porque ella justo estaba en esta etapa de inserción social, de que cuando comenzó la pandemia en el marzo 2020, ella tenía que estar entrando al jardín, entonces estaba justo en esta etapa de crecimiento de 2-3 años en la que no pudo tener ese experimento de sociabilizar con compañeros y demás. ¿Va a haber algún tipo de repercusión en estos niños que no pudieron tener esa inserción social? Yo firmar eso no lo puedo firmar. A mí lo que me dice la causística en general es que las niñas son lo más flexible que hay en el mundo. Con lo cual, obviamente que todos queremos, ¿quién no quiere que ellos jueguen, que tengan posibilidad de interactuar con otros? Pero no creo que la consecuencia sea a largo plazo. De hecho, si tu hijita ya empezó al jardín, quizás le cuesta un poquito más ese desprenderse, pero vas a ver que rápidamente va a empezar a acomodarse, porque ellos son flexibles. Yo creo que de los que uno piensa son los que más sufren, pero son los que más rápidamente van a poder acomodarse. Y Victoria, contame, recién estabas hablando que nosotros, bueno, somos seres sociables, esto de la colectividad, pero hay mucha gente que, previo a la pandemia, sufría y sufre tal vez ansiedad social. Y en estos casos uno pensaría que quizás fue positivo para ellos porque se quedaron en su zona de confort, cómodos adentro de casa, ¿no? Con una cámara apagada en un Zoom y demás. Pero, ¿esto aumenta esa ansiedad social en las personas? Y por eso me parece que no es, o sea, lo que vos pensás es positivo, en realidad es lo que está alimentando su padecimiento, ¿no? Porque si vos pensás en una persona que padece ansiedad social y que lo que no quiere es juntarse con otros, bueno, pero si nosotros lo ayudamos a eso no es lo más positivo que le pasó en la vida, digamos. Ese no fue su mejor momento, porque además es como que eso se va retroalimentando. Viste que esa ansiedad se va aumentando en, bueno, fobia a contacto. Entonces, algunas personas esto aumentó ese padecimiento, pero igual que lo anterior, a mí me parece que si uno tiene conciencia de que la salud mental y la salud física son un todo, fue imprescindible y no es algo que no pueda volver para atrás, que sí, si vos forzabas salir al exterior y te enfermabas, las consecuencias podían no ser reversibles. Así que fue un mal imprescindible y necesario, digamos, pero ese aislamiento en personas que padecen ansiedad social no fue lo más copado que le pudo pasar, digamos. Bueno, está muy bueno esto que vos decís, Victoria, porque de repente representa una contradicción justamente a la representación social que tenemos nosotros de la ansiedad social. Y hay otro personaje que a nosotros nos interesaba tocar, y digo justamente personaje porque se suele como estereotipar mucho la persona que tiene una obsesión por la limpieza, que tiene un TOC, por así decirlo, no sé si es correcto el término, vos corregime cualquier cosa, y nos comentaba uno de los participantes, de los televidentes que nos sumó su testimonio, cómo estos TOCs que tenía fueron incorporados de manera más intensa. ¿Qué pasa en esos casos? Eso pasa eso, que se intensifica y en un momento se vuelve, porque esta cuestión de qué es lo que es sano y qué es lo que es enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención? También es en un momento sociohistórico. Y es verdad que lo que vos decís, que hay como una caricatura del que está todo el tiempo limpiando o que se lava un montón de veces las manos, y en un momento eso fue una conducta saludable. Entonces, bueno, un poco se le potencia, pero también no es irreversible. Me parece que eso es lo que a nosotros nos tiene que dar en claro, no es irreversible. Se le potencia y se le fomentó. De hecho, no sé,
Ustedes que vienen a la universidad, todo el tiempo no están, o sea, no todo el tiempo, pero no se lavan las manos con mucha más frecuencia de lo que se lavaban antes. Bueno, imagínense la persona que necesita todo el tiempo lavarse las manos. Esto se le potenció, pero el mismo trabajo, digamos, va hacia un sentido y puede volver. Lo que se aprende se puede desaprender. Bueno, constantemente estamos deconstruyendo un poco todo esto con los protocolos, con los cambios de protocolos, ¿o no? Sí, el tema es que también hay muchas cosas, ¿no?, que un poco también llegaron para quedarse. Quizás se normalizó un poco más la desinfección de alimentos y demás cuando volvemos a la verdulería y todo, que son cosas que al principio por ahí nos parecen descabelladas, ¿no? ¿Cómo que tengo que lavar todo cuando voy al supermercado? Pero después lo pones a pensar y decís, ¿está tan mal que lavemos todo cuando volvemos del supermercado o de la verdulería o de lo que fuere? Sí, tal cual. Yo veo igualmente que eso va como aflojando un poco, se va abriendo de a poco. Cosas tal vez que hacíamos al principio, de esto de sacarse la ropa en la puerta de la casa, ponerla toda en una bolsa y directo a lavar, así como la desinfección de alimentos, ni hablar de las nuevas medidas y todos los eventos sociales que están abiertos ahora, ¿no? Sí, de a poco, bueno, ya está volviendo toda la normalidad, abren las canchas, boliches, volvieron las clases presenciales, pero vuelve todo a la normalidad porque estos trastornos psicológicos, por decirlo de alguna forma, estas emociones negativas, la ansiedad, mayor depresión y todo, son cosas que se fueron de un día para otro cuando volvieron a abrir las cosas o son cosas que pueden padecer. Mira, eso es, no más que decirle trastornos, digámosle padecimiento, para pensar con esta lógica de salud mental. Nada vuelve de un día para el otro, nada se deshace. Sí es mucho más fácil en las niñas, porque son mucho más flexibles que nosotros, a nosotros nos cuesta más. Algunas personas, no sé si ustedes vieron, que tienen como una reacción como inversa, decir, no, ahora no me cuido nada, salgo sin barbijo, ¿no? Es como, lleva un tiempo. El tiempo que a uno le costó aprender que tiene que lavar, eso que, vos decís, al final estaba bueno limpiar todo cuando llega del supermercado, porque uno se pone a pensar, bueno, el tiempo que te llevó a aprenderlo te va a llevar a acomodarlo después, pero siempre confíen, digamos, nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a poder adaptarnos, vamos a tener la posibilidad de retroceder, de acomodarnos, siempre con esta lógica del cuidado y de pensar en que nosotros somos un mundo social que necesitamos a los otros. Bueno, justamente sobre todas estas cuestiones, Agus, que nos comenta Victoria, traje el día de hoy algunos datos, algunos gráficos con información. Son todos estudios sumamente chequeados de la Universidad de Ottawa y de UNICEF, así que si te parece podemos ir a verlos. Entre quienes sintieron la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental, 1 de cada 3 pidió ayuda a su círculo más cercano de familiares y amigos. Los efectos del aislamiento no fueron los únicos que alteraron nuestra salud mental, puesto que entre el 30% y el 60% de los pacientes de COVID-19 sufren manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, incluyendo alteraciones de la conciencia o pérdida de la misma, dificultades de la atención y trastornos del sueño. La enfermedad de COVID altera directamente a la salud mental. Algunas personas sufren mayor riesgo de trastornos de salud mental. El 50% de los síntomas iniciales de estos problemas aparece antes de los 14 años. Durante la pandemia, los adolescentes fueron un grupo vulnerable cuya salud mental corrió más riesgos. Se realizaron encuestas a 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en 9 países. El reporte da cuenta de los sentimientos que enfrentaron en los primeros meses de respuesta a la pandemia y el confinamiento. Entre las y los participantes, un 24% reportó sentir insomnio, un 16% de depresión durante y después del confinamiento y un 22% estrés postraumático. La situación general en los países y sus localidades ha afectado el día a día de las personas jóvenes, pues 1 de cada 2 reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes. Un 43% se siente pesimista frente al futuro, frente al 31% de los hombres participantes. Como se puede observar, se alteró a nivel personal nuestro sueño, nuestra dieta y nuestra actividad física debido al miedo, a la incertidumbre y a la soledad del confinamiento. También se afectaron las relaciones con nuestro entorno próximo. Dentro del hogar, el trabajo remoto en muchas personas dificultó la división de los momentos dedicados a trabajar y al tiempo libre o tiempo en familia.
La dinámica de las relaciones fuera del hogar obviamente fue afectada, reduciéndonos a comunicaciones mediante la tecnología, afectando la naturaleza sociable del ser humano. El entorno distante varió entre cada persona, según si se contaba con un espacio en el hogar que tuviera acceso al aire libre para poder mantener el contacto con la naturaleza en un intento de hacerle frente a tantas horas dentro de casa. A todo esto se le sumó el estrés por las adversidades económicas y de salud que trajo consigo la pandemia, así como la sobreinformación cargada de incertidumbre y pánico otorgada por muchos medios de comunicación. Identificada con esto de la motivación, de perder la motivación y también de pedir ayuda. Yo en lo personal arranqué terapia hace aproximadamente 3 meses, dejé pasar toda la pandemia primero, tendría que haberla arrancado antes, pero bueno, hay muchos estereotipos, ¿no?, en contra de arrancar terapia y demás. ¿Vos cómo la pasaste en la pandemia, María? Tal cual, Agus. Tal cual todo. Yo, por suerte, ya estaba en un proceso de terapia. Tengo mi mamá que tiene frases muy sabias. Dice que la terapia es el refugio de los sanos, que ahí va la gente sana y no la gente enferma, que tenemos un mal concepto de eso. A mí me pasó que además de la terapia me refugié mucho en los vínculos a través de este hábito que teníamos al principio de las videollamadas. Y esa cosa me ayudó bastante porque era una problemática completamente diferente al vivir sola, ¿no? Pero más allá de eso, sí me di cuenta que hay pequeños tips que a uno le pueden cambiar la salud y la motivación, como por ejemplo, no trabajar desde la cama por más que estamos en nuestra casa y, no sé, no quedarnos con el pijama todo el día. A mí eso me ayudó bastante, me cambió un poco la rutina. No sé, vos, Victoria, ¿tenés algunos tips también al respecto? Mira, esa conducta me parece sumamente saludable. No quedarse con el pijama todo el día es imprescindible. Y esta cuestión de pedir ayuda me parece que es central. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la universidad, trabajamos con adultos mayores y estuvimos todo el tiempo potenciando o invitando a que pidieran ayuda, a que pidieran colaboración. Y además, desde distintas formas, tratar de ayudar a otro, sea con una videollamada, que uno puede pensar que alguien, quizás, el punto en que uno siente que está ayudando, también se siente mejor, ¿sí? Y bueno, un tip fundamental es organizar las rutinas para que ya el trabajo esté invadiendo tu lugar cotidiano, ¿no? En tu lugar no de trabajo, no dejarlo que se te vuelva tan invasivo. Tal cual, tal cual. Estas cosas son muy importantes, me parece que está bueno este espacio que estamos formando, Agus, para poder dar a conocer a toda la gente las problemáticas de salud y las cosas los consejos que tienen los profesionales para nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, la idea de este programa es ir de a poco desestereotipando estas cuestiones que decíamos de, bueno, que falta mucha información acerca de la salud mental y por eso la gente la descuida, ¿no? Y también esto que decíamos, que uno se piensa que para ir a terapia uno tiene que estar mal, tiene que estar transitando por cosas, pero como decíamos al principio, cuando uno tiene un malestar físico sabe que tiene que ir al médico, al kinesiólogo, a quien fuere, pero cuando tenemos malestares emocionales no es tan común decidir recurrir a un psicólogo. Así que bueno, vamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias a todos los que participaron de él. Gracias, Victoria, nuevamente por estar acá acompañándonos. La idea, como dijimos, es comunicar sobre la salud mental para conocer nuestra mente cada día un poco más. Muchas gracias y buenas noches.